Ven Espíritu Santo y lléname. Domingo 19 de mayo, Domingo de Pentecostés. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo como de un viento recio resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hermanas, muchas bendiciones, mucha paz de parte de Dios. Hoy la iglesia celebra con júbilo esta solemnidad de Pentecostés. Hoy celebramos esos 50 días después de la Pascua, en la que Jesucristo, después de ascender al cielo, envía sobre sus discípulos, sobre María, sobre la iglesia, el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que, como Jesús había prometido, recuerda a los discípulos todo lo que el Señor les había anunciado. ¿Y qué les había anunciado el Señor? Una sola cosa, de lo que lo escuchan hablar todos los judíos y otras personas que están en Jerusalén por la fiesta de Pentecostés. ¿Y de qué le escuchan hablar? Le escuchan hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Quien ha recibido el Espíritu Santo no puede hablar de otra cosa, mis queridos hermanos, hermanas, que de las maravillas de Dios que ha hecho en su propia vida y que ha visto que Dios ha hecho en su entorno. Por eso, cuando vemos esta liturgia de la palabra, nos damos cuenta de unos aspectos que debemos tomar muy en cuenta y lo podemos resaltar de cada una de estas lecturas. Primero, si nos fijamos en el Evangelio, hay que considerar que el Espíritu Santo, mis hermanos, hermanas, siempre es Jesús que nos lo envía. Siempre es Jesús que nos lo da. Por eso tenemos que pedirle a Jesús siempre que envíe sobre nosotros el Espíritu Santo. Ya lo veíamos en la vigilia de Pentecostés, en esta lectura del profeta, cuando están todos esos huesos secos y luego que esos huesos ya tienen carne pero no tienen espíritu, se le dice al profeta: invoca el Espíritu de Dios, invócalo sobre estos huesos secos. Y así lo hace, y así viene de los cuatro vientos. Pero lo envía el Señor. Nosotros lo invocamos y es Jesús quien nos da el Espíritu Santo. Pero si nos fijamos en la primera lectura que hemos escuchado, pues como ya les decía, ¿qué sucede cuando recibimos el Espíritu Santo? No podemos nosotros hablar o hacer otra cosa que sea aquello que manifieste las maravillas que el Señor hace y ha hecho en nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, hermanas, lo segundo que hay que considerar sobre esta venida del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros es que viene para hacernos testigos de las maravillas de Dios. Y por último, como hemos escuchado en esta segunda lectura, es indispensable que nosotros hagamos vida a aquellos por lo que Jesús oró. Padre, que ellos sean uno. El Espíritu Santo llama a la unidad. El que divide es Satanás. El que une es el Espíritu Santo. El que une es Dios. El que une es Jesús. Y por eso, mis hermanos, hermanas, las actitudes nuestras que lleven a la unidad de la iglesia, que lleven a la unidad de la familia, que lleven a la unidad de la comunidad, de la parroquia, esas son acciones
que vienen del Espíritu Santo. Las que llevan a la división no vienen de Dios, porque Dios no llama a dividir, sino a unir. Nos llama a unir. Satanás es el que divide. Por eso seguimos cantando con el Salmo: envía tu Espíritu, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, que nos lleve a manifestar siempre tus maravillas en nuestras vidas y que nos lleve también indiscutiblemente, mis hermanos, hermanas, pues a vivir luchando por esa unidad que debe caracterizar a todos los cristianos. Que así sea, mis queridos hermanos, hermanas. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre toda su familia y les acompañe siempre.